bisturí, gasas Y pus. y bichos. Y pus. Buenas tardes. Me encanta. Tenemos un invitado que se presenta solo. Alina, lo estamos haciendo fatal. Tienes razón. Estoy un poco intimidado. No puedes estar intimidado. Es imposible, Jaime, que estés Entre intimidado. traumatólogos. Bueno, por eso sí puedes estar intimidado. Pasan los años y sigo intimidado. Vamos a posicionarnos. Sí. Esto es Entre Traumas, Exacto. podcast de la SECOT, guiones de Alex, Alfonso, Eva y Alina. Y tenemos a nuestro súper invitado de hoy, que es Jaime Lora Tamayo, especialista en medicina interna, infecciosas, trabaja en el Hospital 12 de Octubre, es profesor asociado de la Universidad Complutense, doctorado por la Universidad de Barcelona, con más de 100 publicaciones, se dice rápido, para los que tenemos 3, ganador del premio Dr. Font 2018 y miembro del grupo de estudio de enfermedades infecciosas osteoarticulares de la SEIM. Podemos seguir, pero Madre es que no mía. nos da para podcast. Es de los Pero vamos, bajemos a que ver. saben de bichos de verdad, Eva. Pero ¿cómo colabora? ¿Y cómo colaboras con nosotros? ¿Cómo nos Exacto, entendemos? con los que Venga, ponen- Vamos. Ponen tornillos y clavos. Mira, pues eso es una cosa que descubrí yo hace pues, casi hace unos 15, 18 años que me dedico a la infección osteoarticular de la mano de los traumatólogos. Eso pues lo aprendí en el hospital de Bellvitge, en Barcelona, ¿no? Allí pues hay una unidad de infección osteoarticular muy potente, estaba el doctor Cabo pues como jefe y en la parte de infecciosa estaba el doctor Ariza. Y entonces pues yo llegué allí de residente de quinto año, pues con la soberbia propia del internista de quinto año, su majestad, el residente de medicina interna de quinto año. Y sin embargo, pues claro, pues tuve, ¿no?, una cura de humildad porque allí descubrí que hay infecciones que no son meningitis, que no son endocarditis, que no son celulitis, sino son infecciones quirúrgicas donde el antibiótico per se no hace nada, ¿no? Entonces necesitas al cirujano. Me consuelo pensando que el cirujano me necesita a mí un poco, ¿no? Pero lo cierto es que sin el cirujano... Mucho, ya te digo yo que Sin el mucho. cirujano no haces nada y eso a mí pues, me abrió una dimensión de infección nosocomial, infección quirúrgica, infección traumatológica en este caso, que me parece apasionante, ¿no? Y que bueno, pues yo creo que es importante, es prevalente, es un problema para la sociedad muy importante. El paciente que pilla una infección traumatológica lo pasa mal, ¿no? No se mueren muchos, no es muy mortal como la meningitis o la endocarditis, pero es una infección que genera una comorbilidad que nadie la quiere para sí, ¿no? Claro, porque tú crees que, Jaime, que como cada vez hacemos más cirugías, ponemos más implantes, que tendríamos que separar, ¿no? Las de las prótesis y las de la osteosíntesis. Ahí iremos ahora. Claro. ¿Crees que cada vez hay más? O sea, en tu Sí, sí. práctica clínica, que es bastante amplia. Sí, yo creo que eso hay más y eso está bien documentado, ¿no? La población está envejeciendo y la disponibilidad de dispositivos, de prótesis, es mayor, ¿no? Hay más experiencia en el mundo traumatológico y por lo tanto se ponen más. Eso está muy bien documentado en el mundo anglosajón, pero también en el mundo latino, que cada vez pues, se ponen más prótesis. Y como se ponen más prótesis, aunque tú mantengas los porcentajes de infección, pues lo cierto es que se te infectan más en número absoluto. O sea que eso es un problema actual y es un problema que hay que ir hacia arriba, ¿no? Y no solamente por el sufrimiento de los pacientes y por la presión asistencial, sino porque cuesta dinero, cuesta mucho dinero cualquier cosa que se infecta, ¿no? Eso ¿Y en osteosíntesis? Porque claro, una cosa son las prótesis y las osteosíntesis, o eso os llegan. sí, también llegan porque hay mucho paciente anciano que se rompe la cadera y que no se le pone una prótesis, se le pone pues un clavo endomedular o lo que sea, y eso también se infecta, ¿no? De modo que eso, pues tenemos población más envejecida, se rompen más cosas, se infectan más cosas, ¿no? Me hace gracia porque normalmente ponemos los audios o los vídeos al 1,5 por, pero con Jaime lo bueno es que vamos a ir al 0,5 por, porque nos va a dar tiempo a hacer todo porque habla muy rápido. Entonces, biofilm en 30 segundos, Jaime. Muy difícil, no se puede. Lenguaje adaptado para muy buena, Jaime. traumatólogos. La biopelícula es lo que fundamentalmente cambia el paradigma para el infectólogo. Cuando hay una biopelícula, generalmente asociada a un cuerpo extraño, en este caso material ortopédico, allí las bacterias se hacen resistentes. Es un mecanismo de resistencia bacteriano muy antiguo y muy universal. Y hace que los antibióticos sean poco eficaces por sí solos. 30 segundos. Pero sin analizarlo, quiero decir, tú ya sabes que hay un biofilm. Es decir, biofilm, sí. En cuanto hay un material, sí. Lo asumes. Asumes la eso. presencia de biofilm. Lo que pasa es que es verdad, y entonces aquí ya podríamos entrar en una conversación pues, un poco más profunda, que el biofilm es una estructura muy dinámica, ¿no? No es una estructura en la que las bacterias estén allí dormidas y se acabó. No, las bacterias tienen un cierto dinamismo y entonces el biofilm va madurando conforme pasa el tiempo. Eso es lo que permite pensar que algunos pacientes se pueden curar manteniendo el implante, ¿no? A pesar del biofilm, es decir, con una cirugía de desbridamiento, limpieza y demás, pero tú no quitas la biopelícula, sino que la tratas, y otros en cambio sabes que aunque tú hagas una limpieza, eso va a fracasar estrepitosamente. Esto tiene que ver con la cronología del biofilm y con su madurez en definitiva, ¿no? Y los biofilms que llevan 4 semanas no son iguales a los biofilms que llevan un año, son muy distintos. Jaime, ¿alguna vez te has encontrado con un paciente que nos medio, o sea, que nosotros estemos, bueno, a ver qué pasa, tal, y os digas,
Eva, tienes que operar esto porque esto yo ya no llego con el tratamiento antibiótico, tratamiento X, digamos, médico. No, Eva, esto tienes que hacer algo ya. ¿Alguna vez O sea, esa conversación se produce con todo el respeto por el cirujano, porque yo ya entiendo al que... revés? O sea, No, ya entiendo que hasta cierto punto es un poco impertinente, ¿no? Que llegue un clínico gafotas y te diga, oye, esto, si no lo operas, quítale tal, la prótesis tal, o sea, que opine de un aspecto quirúrgico. Yo ya entiendo que es impertinente. Con todo, al final, pues tú lo que haces es tomar una decisión a pie de cama del paciente con el traumatólogo, ¿no? Haces eso. Entonces, tú aquí ahora estás invocando el clásico concepto de negacionismo. claro, de la por eso es que, infección, claro, si es mi prótesis, que pues a es, lo mejor claro, me claro. apetece. Esto o sea, digo, a ver es un síndrome bien conocido. ¿cómo se llama? Los interconsultores pues lo conocemos bien, los traumatólogos también lo conocéis bien, y entonces pues esto pues mira, depende de muchas cosas. Depende de la experiencia que tiene el traumatólogo. También depende pues de tu experiencia. Hay situaciones que son difíciles de decidir y que te das tiempo, y hay otras situaciones en que es evidente que pues que hay que hacer una cirugía o de desbridamiento de explante. Y entonces, hombre, pues Oye, pues le he dado la avancina. no. ¿No? Sí, si quieres Una a la semana, ¿no? ¿Quieres que le ponga aquí? Dalbavancina, por Eso está súper de moda ahora. O sea, Eva, Eso se construye. Yo creo que en medicina no solamente hay que aprender medicina, sino que hay que aprender lenguas, ¿no? Y los médicos acaban siendo políglotas. Y eso significa que yo tengo que hablar la lengua de los traumatólogos y al mismo tiempo necesito que los traumatólogos comprendan el idioma que yo estoy hablando. Y eso me pasa con los traumatólogos, me pasa con los neurocirujanos cuando voy a verlos, o me pasa con los vasculares. Cada disciplina, cada especialidad tiene una lengua, tiene un lenguaje, el que es muy importante entenderse y por lo tanto tener un background común. A mí me ayuda mucho cuando bajo al quirófano a ver lo que hacéis, porque aprendo... Bajas a quirófano. Aprendo mucha medicina, aprendo mucha cirugía y sobre todo comparto el lenguaje con el traumatólogo para después, a pie de cama, que estemos hablando de lo mismo. Noto, no obstante, cuando hablo con una especialidad con la que no tengo tanta experiencia, pues noto que no nos entendemos. También me pasa con otros clínicos. O sea, a veces hablo con el digestólogo para hacer una endoscopia y me doy cuenta de que no estamos hablando el mismo lenguaje. Entonces eso pasa por una relación de confianza progresiva, de experiencia acumulada y efectivamente de hablar a pie de cama del paciente. Y la primera vez que bajaste a quirófano y viste desmontar una prótesis de rodilla, Es muy espectacular. Es muy espectacular, ¿verdad? Muy espectacular. La cirugía es muy espectacular. La cirugía es un momento ¿Entendiste? O sea, ese muy día espectacular. entendiste que a lo mejor, no sé, a lo mejor que nos esperamos más, menos o... Bueno, pues ese día aprendí porque soy impertinente cuando hablo de cirugía con un cirujano, porque muchas veces hablas sin saber exactamente lo que hacen. Es distinto cuando indicas un desbridamiento, si has visto cómo se coloca una prótesis, cómo se pone el polietileno, que no cabe, qué tal, que hay problemas, quítalo. Entonces, a mí, yo creo que tengo más autoridad moral cuando he estado en una cirugía y la comprendo Por supuesto, que cuando no. por Porque, supuesto. Es que eso es muy ¿verdad? Qué interesante. nuestra aproximación, sino a vuestras cirugías, es vuestro informe, el parte quirúrgico, eso puede ser muy parco en palabras en ocasiones, y Casi siempre. la radiografía. La radiografía, claro, nos da mucha información. Mira, le han puesto esto, ¿no? Estas siglas que no entendemos le han puesto esto. Pero claro, eso no se compara a cuando puedes bajar a la cirugía. Mi recomendación a los residentes cuando rotan conmigo es buscar espacios para escaparnos y bajar a la cirugía séptica, cirugía limpia, ¿no? Y para entender lo que hacéis. Alina tiene una pregunta interesante, ¿verdad? De un artículo que se ha publicado recientemente, que yo estoy enamorado de ese artículo y de las conclusiones sobre... Un artículo que han publicado con Jaime recientemente, que es el de el cambio temprano de antibiótico intravenoso a tratamiento oral, que antes decíamos, no, la mente del traumatólogo, no, doble antibioterapia siempre para infecciones articulares, 1, y 2, por lo menos 2 meses IV y luego pasas al oral. Yo creo que, ahora que nos diga Jaime, pero creo que esto está cambiando, si no ha cambiado ya. Este artículo al que os referís es un artículo que está liderado por Param Sendi, que es un infectólogo suizo muy prestigioso de la escuela de Zimmerli y que es el que lideró pues, este trabajo de revisión y que mira pues, varios artículos importantes que se han publicado en esta línea, fundamentalmente un New England de hace unos 5 o 6 años que era el estudio VIVA, ¿no? Liderado por tus amigos británicos, ¿no? Que hacen estudios pues, muy bien hechos, ¿no? Y entonces estos autores lo que se planteaban es, oye, ¿hasta qué punto es importante tratar por vía intravenosa todo el tratamiento, ¿no? Y su conclusión, de forma muy resumida, pero es importante subrayar que resumida, es que efectivamente, pues después de unos días de tratamiento intravenoso, probablemente puede secuenciar un tratamiento oral que sea activo y los resultados son los mismos. Germen dependiente. Digo de forma muy resumida porque en el fondo lo que marca que tú puedas pasar a vía oral
que es la biodisponibilidad del antibiótico Ujú. y si queda o no queda cuerpo extraño, si estás tratando biopelículas de forma seria o no. Desde mi punto de vista, estas son las dos variables. Entonces, si te vas a un extremo de este continuo, ¿no? Que sería, por ejemplo, pacientes que les hayan hecho un explante completo de la infección que sea, del material Ujú. ortopédico, y que no queda osteomelitis residual después de hablar con el traumatólogo, oye, no, está todo muy limpio, tal, ¿no? Y además tienes un antibiótico muy buena biodisponibilidad, rifampicina, quinolonas, clindamicina, gliflozid, pues eso lo puedes tratar con bioral perfecto. Te vas al otro extremo. Tengo una infección por un germen multiresistente solamente sensible a betalactámicos, a penicilinas, ¿no? Y que se ha manejado con una retención del implante. Probablemente no puedas desescalar a bioral, por los betalactámicos tienen poca biodisponibilidad y además ahí necesitas dar un tratamiento mantenido de alta disponibilidad. De modo que el mensaje es que muy probablemente en muchos escenarios puede secuenciar con facilidad, pero no siempre, o sea que no es para tomarlo a piñón. Jaime, me gustaría que explicases una cosa que me gusta mucho cuando lo cuentas, pero tiene mucha gracia cuando tú lo explicas, que es lo del tema del quorum sensing. Tú puedes ¿Pero hacerlo. qué es? ¿Qué es? ¿Qué es Pues eso? mira, el quorum sensing es como se denomina al conjunto de señales bioquímicas que generan las bacterias que están englobadas en un biofilm, en una biopelícula. Esas señales bioquímicas influyen el metabolismo de las bacterias que están al lado como si fuera una secreción paracrina, y al influir en ellas, pues modifican su metabolismo y al mismo tiempo las señales bioquímicas que ellas pueden excretar viene a ser una especie de lenguaje de las bacterias unas contra otras. El tipo de señal bioquímica que unas bacterias son capaces de generar depende asimismo de los nutrientes que tienen a su alrededor, de la presión parcial de oxígeno, en definitiva, de qué lugar concreto topográfico ocupan en la biopelícula, porque las superficies, las capas más superficiales de la biopelícula pues tienen un poquito más de nutrientes que las profundas, pero en cualquier caso eso permite una especialización de las bacterias en que se influyen unas a otras, y eso abunda en este concepto que decíamos hace unos minutos, en que el biofilm, lejos de ser pues una especie de matriz polimérica, Membrana ¿no? Warry Page. Inerte, que está allí esperando la oportunidad como si fuera una espora a sacar la cabeza, no señor. El biofilm pues es dinámico, crece, vuelve a enviar bacterias a Es que una crezcan de forma comunidad, natural. Es una ¿no? comunidad Es que es como, activa es y esta la dinámica. nuestra Es comunidad, esta nuestra pero comunidad. no es como, yo me lo imagino lo del quórum como mandar un WhatsApp, ¿no? O sea, quiero decir, es como una bacteria que está como súper bien conectada, con mucha conexión de wifi, y dice, esta empieza a mandar unos mensajes de, ojo, que en esta zona Mola. aquí me multiplico bien, ir fabricando este tipo Eso de es. tal, porque yo lo estoy fabricando y me va bien, o sea, es como muy complejo el tema. Es una buena analogía, ¿eh? Hay quien también lo ha comparado con los hormigueros, ¿no? Entonces, Sí. cada hormiga tiene su propia actividad. ¿No? Son seres individuales, no es un organismo multicelular, pero cada célula o cada hormiga o cada persona que tenga el móvil, pues puede efectivamente influir al de al lado para que modifiquen su comportamiento, y esto, pues al final, pues da un producto distinto del conjunto de las cosas. Es un lenguaje, ¿no? ¿Y cómo se genera? Porque claro, hablamos muchas veces de resistencia a antibióticos, de este biofilm tan complejo, de tiempo, pero ¿cómo se genera esa tolerancia? O sea, primero, la tolerancia a antibióticos, ¿qué es? Y cómo se genera y cómo la combatís. La tolerancia a antibióticos es lo que explica que yo no pueda curar las biopelículas con antibióticos exclusivamente, ¿no? Entonces, la tolerancia es un concepto distinto a resistencia. Y quizá para definir la tolerancia debamos definir primero resistencia en contraposición. Entonces, la resistencia se mide en el laboratorio de microbiología por lo que se conoce como la concentración mínima inhibitoria, que es el numerito que te da el microbiólogo cuando publica un antibiograma, ¿no? Y entonces, pues a partir de determinado punto de corte específico para cada antibiótico, pues se dice que un antibiótico es resistente o es sensible. Eso es lo que así se define la resistencia, ¿no? Por la concentración mínima inhibitoria de los antibióticos, ¿no? Entonces, las bacterias tolerantes no son resistentes. Eso quiere decir que comparten una misma concentración mínima inhibitoria, una misma CMI que las bacterias completamente sensibles. Las tolerantes significa que son capaces de soportar sin morirse concentraciones mucho mayores de antibióticos, muchísimo más. Entonces aquí hay diferentes formas de definirla en el laboratorio de microbiología. Esto es un concepto microbiológico, yo no soy microbiólogo, o sea que puedo patinar un poco, mis disculpas, pero fundamentalmente hay dos formas de definirla. Una por la concentración que necesito en biofilm para liquidar a las bacterias. Estas son concentraciones enormes, disparadas en comparación con la CMI, que muchas veces yo no voy a ser capaz de conseguir por administración intravenosa. Vosotros quizás sí, con los antibióticos locales, ¿no? Pero yo, intravenosa no. Eso es un modo de definir la tolerancia que a mí no me satisface mucho, porque lo cierto es que si yo soy perseverante con el antibiótico en un escenario quirúrgico favorable, de paciente desbridado o explantado, yo voy a ser capaz de curar al paciente. O sea que me satisface poco. Hay otros modos de explicar la tolerancia, como el tiempo que necesito para conseguir un determinado killing de una población bacteriana. Esa me gusta más porque efectivamente lo que me dice es que las bacterias tolerantes responden más despaciosamente al tratamiento antibiótico que su contrapartida
plenamente sensible, ¿no? ¿Me Oye, he explicado? Sí. Madre mía, es que estoy No, muy... sé si me he explicado, ¿eh? Sí, 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 sí sí, que sí, te has te has explicado. explicado. Sí, estás hablando para traumatólogos, ¿eh? Con conceptos Pero quiero muy... pasar, es que me gusta también el siguiente concepto, quiero que nos dé tiempo a ¿Cuál? explicarlo ¿Cuál? todo. Yo es que necesito El de, preguntarle esto el de también. fragilidad, Ah, ese me encanta. La fragilidad de los antibióticos. Sí, Bueno, pues ese lo hacemos valer mucho en el GIO, en las recomendaciones que dimos en combinación con la SECOT, ¿no? En las guías clínicas que publicamos en edición protésica, y tiene que ver con la posibilidad de perder un antibiótico en el curso del tratamiento. Es decir, que ese antibiótico se haga resistente. Y eso puede pasar por dos cosas fundamentalmente, por más, pero por dos elementos que es importante retener. El primero es que la bacteria sea capaz de hacerse resistente intratratamiento. Y entonces eso tiene que ver con lo que llamamos en microbiología y en medicina la frecuencia mutacional, es decir, de una determinada población bacteriana, aunque me digan que es sensible, si analizara bacteria por bacteria, que no puedo porque son millones y millones, ¿cuántas son de forma espontánea resistentes? Pues porque las bacterias cuando se reproducen acumulan errores en su DNA y se pueden hacer resistentes. Entonces hay bacterias que para un determinado antibiótico tienen frecuencias mutacionales elevadas, que en el contexto de un inóculo muy elevado de la infección, es decir, cuando hay muchísimas bacterias, pues es más probable encontrar, ¿no? Entonces eso ocurre particularmente con las quinolonas y con la rifampicina. Y luego está la posibilidad de que una herida que no está acabando de cerrar o que todavía el paciente tiene drenajes y demás, que frente a una determinada presión antibiótica, pues yo sea capaz de provocar una superinfección por bacterias que están en el medio, que son resistentes a esos antibióticos, y se cuelan. Ahí de nuevo las quinolas, la rifampicina y este tipo de antibióticos tienen más facilidad para la superinfección. Mientras que los glucopéptidos, vancomicina, los lipopéptidos, daptomicina o sobre todo los betalactámicos, eso es más difícil que pase. Es más difícil que pase. En particular, la mutación espontánea. Es más difícil que pase. Eso explica, entre otros motivos, que los pacientes cuando salen de quirófano, me da igual la infección que tengan, yo los trate con penicilinas, con betalactámicos y o con glucopéptidos. Los primeros días, hasta que la herida va bien, le quitamos los drenajes y demás. Por eso los antibióticos aguantan bien la posición, no son los mejores antibióticos contra la biopelícula, pero aguantan bien la posición hasta que veo que las cosas van bien y entonces ya sí, han pasado 5 o 7 días, pumba, le enchufo al paciente un antibiótico y sí que tiene una mejor actividad antibiopelícula, fundamentalmente porque expresan menos tolerancia a los antibióticos y aquí sí, el papel de la rifampicina para las infecciones estafilocócicas, de las quinolonas para los gram negativos y demás. entonces, yo tengo una pregunta. Ahora tú que estás en nuestro lado, ¿no? Ahora últimamente... Un aliado, ¿no? Es verdad, es un aliado. Nunca he estado en el lado contrario, ¿eh? No lo sé, seguro que hace nosotros 20, a lo actuamos, mejor ellos sí, piensan hace más. 21 años a lo mejor sí, ¿no? Cuando Eso, tú vas- eso no es verdad, ahora meto una cuña, ¿eh? Sí, las que quieres. Mis residentes, ¿no? Pues hombre, ya conocéis las, ¿no? Pues escucha, sí. las chanzas que hay en el hospital, ¿no? Fíjate, ahora nosotros tenemos una chanza y es que nos hemos mudado de hospital, ¿no? Alina lo sabe bien, nos hemos mudado pues de una planta a otra, pero los traumatólogos han pasado de la planta sexta a la planta sexta, para que no haya confusiones, ¿eh? ¿No? Bueno, entonces, claro. No, porque... Es una broma, es una broma. Entonces, los residentes a veces me dicen, joder, los traumatólogos, coño, mira, los odio, tal, son carpinteros. No, no son carpinteros. Ay, qué maravilla. Son ebanistas. Muy bien, Eva. Yo no quiero que un traumatólogo, esto lo dice mi compañero de trabajo, Miquel Manchino, yo no quiero que un traumatólogo sea un experto en sodio, es que eso ya lo hago yo. Exacto. Lo que quiero es que cure bien una fractura de meseta tibial, que es, ¿no? Que es muy difícil, ¿qué tal? Para eso se necesita un experto y ahí pues yo me descubro el sombrero porque me parece que lo que hacéis es muy difícil. De verdad. Yo creo ¿Es que en es más. serio, Jaime? Pero Jaime, ¿lo dices en serio? Porque estás en Pam, el pim, podcast pam, de trauma. prótesis. Lo digo en serio. Lo dices en serio, riéndose. No, te lo decía porque ahora hay como una corriente, ¿no? Pues lo habréis leído, que la profilaxis antibiótica preoperatoria en el antiquirófano y la postoperatoria se está cortando muchísimo. Y hay artículos, tal. Qué miedo, ¿no? Yo sigo un poco temerosa de acortar, no, solamente la dosis preoperatoria. ¿Habéis visto más infecciones o tú estás de acuerdo con eso o mantener, ser más clásico? Mira, yo creo esto Porque las infecciones, sí, claro, sí, es como lo de ¿no? Lo que decía Baeza y lo que decías, ¿no? Deslizar sobre el agua, o sea, ser mucho más meticulosos cuando estás en el lado de que ya se te han infectado las cosas o estás en el lado de las infecciosas. Yo creo que esto se explica por los motivos de dar profilaxis antibiótica. Entonces, tú das profilaxis antibiótica porque asumes que es posible que unas cuantas bacterias, un inóculo pequeñito, caiga sobre el lecho quirúrgico. Es que tú has visto lo que es el quirófano. Y O sea, entonces, es posible. es posible a pesar de que se hagan bien las cosas. Exacto, Es posible. es Si se posible. hacen mal las cosas, pues todavía más. Pero si se hacen bien, un poco de inóculo puede caber. Del propio paciente, del entorno, patatín, patatán. Si se va a colocar un implante ortopédico, se está bien documentado en los modelos experimentales que el inóculo crítico que tú necesitas para provocar una infección es todavía más pequeño, ¿no? Entonces, el motivo de dar profilaxis antibiótica es empapar los tejidos
que van a ser sometidos a la cirugía de antibiótico de tal suerte que las bacterias que sean capaces de entrar en el lecho quirúrgico se encuentren con eso forro de antibióticos y se mueran. Y lo cierto es que efectivamente hay estudios comparativos entre no dar antibióticos y dar antibióticos a profilaxis antibiótica que son dramáticamente a favor de dar profilaxis antibiótica. Vale. Entonces, la pregunta es cuánto tiempo hay que mantener. Exacto, y la postoperatoria. Pues si el motivo es fundamentalmente el inóculo que puede caer en el lecho quirúrgico, pues eso tiene que cubrir fundamentalmente la operación. Y luego, pues probablemente 24 horas, que es lo que se hace, y entonces hay discusiones, hay que lo mantener hasta 72, y ahora ya estamos discutiendo por 1 o 2 días, que sin embargo es importante, porque la cantidad de pacientes que se operan es enorme, y eso condiciona enormemente la política de antibióticos en todo el hospital y cómo de impregnado de antibióticos tienes el hospital y por lo tanto el control de infección. Pero 24 horas seguro está razonablemente bien documentado que es suficiente en la mayoría de las cirugías. Más importante me parece ser cuidadoso, pues en una cirugía si el paciente pierde mucha sangre, recuperar la dosis, o si se supera la vida media, recuperar la dosis, o bueno, este tipo de conceptos, ¿no? O, por ejemplo, el paciente que lleva ingresado por más de 3-5 días y que es presumible que su flora cutánea haya cambiado y que no venga de su casa, a muchos de estos muchas veces se les da la cefazolina. Aline y yo hemos hablado de esto mucho, ¿no? Sí. Y la cefazolina, pues ahí en esos pacientes probablemente ya no hace nada porque han modificado su flora y el inóculo que va a caer en el área quirúrgica es resistente a la cefazolina. Entonces, me parece que eso es más importante que lo otro. Yo creo que está bien documentado que 24 horas de exposición antibiótica es suficiente y probablemente no haya que dar más. ¿Y qué profilaxis es la que tú consideras, bueno, según el germen del hospital? No, o sea, yo creo que la gente que viene de su casa y se va a colocar un implante ortopédico, estos probablemente con una cefalosporina de primera, de segunda generación tienen suficientes, ¿no? Si vienen de entonces ya podemos hablar de otras cosas, si lleva mucho tiempo ingresado, pues depende de la epidemiología de tu hospital. Si es un paciente que se ha roto una cadera y viene de un geriátrico, tiene más probabilidad de tener una infección o colonización por MRSA y por lo tanto aquí pues cabría esperar por un glupéptido, tecoplanina o quizá vancomicina. O sea, habría que ser un poco más finos en los protocolos y no darles a todos, no es café para todos, ¿no? Pero en el paciente estándar que viene de su casa a ponerse una prótesis y demás, ese con cefazolina probablemente está bien. Y 24 horas después, ¿no? O sea, sería la dosis intramuscular. La dosis y la profilaxis en la inducción anestésica y luego extenderlo 24 horas. Entonces, cefazolina pues se da cada 8 horas, en total 3 dosis. Vale. Ahora que nos llevamos a Jaime y a Eva que sigan hablando, porque no nos va a dar. Eva, preguntas que tengo que solucionar. Tengo que solucionar yo. Perdona por entrar en la parte estamos personal. al día yo con esta mirada cómplice de hay que ir acabando y Eva sigue preguntando. Jaime, Jaime. porque nos has dado una lección alucinante académica, me refiero. Solo una pregunta para acabar, y tiene que ser para acabar, Jaime. Sí, Eva, sí, para acabar. ¿Por qué un problema tan grave y tan caro tiene todavía tan pocas unidades en este país? ¿Por qué existen tan pocas unidades de patología séptica? O sea, tenemos traumatólogos de pie y tobillo por todos lados ya, unidades de traumatología, de trauma, de fracturas, y unidades de sépticos, sois unicornios. O sea, ¿por qué hay tan poca? Estoy de acuerdo contigo, son necesarios. Necesitamos especialistas traumatológicos en patología séptica. Estoy de acuerdo con esto. Es así. Y que sea un equipo multidisciplinar, que hay traumatólogos e infectólogos expertos en patología traumatológica, que tampoco hay tantos. A mí me parece que es porque es menos atractivo. Me parece que es menos atractivo. Yo soy un apasionado de la infección articular. La he mamado desde hace muchos años y estoy muy contento. Pero no tiene el glamour en infecciosas de la endocarditis o de la neutropenia febril o del trasplantado. Entonces, tiene menos interés. Mejor para mí, ya te lo digo, ¿eh? Pero efectivamente tienes menos expertos. Pero me parece que en traumatología... que tienes que trabajar. Me parece que en traumatología pasa parecido. Y traumatólogos sensibilizados con el problema séptico hay pocos. Hay pocos y bueno, es verdad, no obstante, que yo creo que aunque no haya unidades sépticos, por ejemplo, en mi hospital yo creo que esto es así, las diferentes unidades, pues cadera, rodilla, en trauma, te encuentras una recepción muy buena, gente que sabe operar muy bien lo suyo y que opera muy bien su parte infecciosa. Eso yo lo he encontrado y echaba mucho de menos mi unidad de traumas sépticos de Belviche, pues Alba Pedrero, Víctor Casas, Cabo y demás, ¿no? Con todo estoy de acuerdo, o sea, tiene que haber gente que se dedique especialmente. Y sobre todo, por ejemplo, a mí me parece que en la infección protésica, que eso está muy estandarizado, te encuentras con cirujanos protésicos que saben operar muy bien su infección. Me parece que es más difícil todavía el mundo de la osteomielitis crónica. Ese es un mundo que yo encuentro dificilísimo. Yo tengo problemas para entender la cirugía que se hace, qué cirugía hay que hacer, cuánto hay que quitar, cuánto no. Me parece que faltan este tipo de especialistas que sepan abordar una osteomielitis crónica, ya sea croniquísima de 40 años o de pacientes que han tenido infecciones asociadas a fracturas y que han derivado a una osteomielitis crónica donde hay que hacer pues, resecciones segmentarias, reconstrucciones, transportes, cosas que yo encuentro muy difíciles, ¿no? Y que efectivamente pues, hace falta este tipo de especialistas. Sí. Jaime, muchísimas gracias. No, oye, muchas gracias a vosotros. Me lo he pasado muy bien. Pues nosotros más.
Yo de verdad me he abierto la mente por completo, ¿eh? De verdad, de verdad, de verdad, ¿eh? Una patología. Puede que tengamos que hacer una parte 2 de Uf. infecciones porque esto ha quedado como muy Y no, high. y no invitaremos a Eva. No invitaremos a Oye, Eva para que seguro nos- que traigo unas cuantas preguntas bastante, ¿verdad, Jaime? Que son Hombre, interesantes. Hombre. efectivamente, has tenido preguntas estupendas. Muchas Oye, gracias, Jaime. muchas gracias a vosotros. Muchas Gracias por compartir con nosotros. Vamos a repetir el teléfono de los Entretraumas para sugerencias, audios, quejas de Entretraumas. No Secot, ¿vale? Es el 686-553733. Recordaros que Entretraumas es un podcast producido por Secot con guiones de Eva, Alex, Alfonso y Alina. Y nuestra frase, Alfonso, ¿dónde estás? Y a veces, para seguir, hay que empezar. De nuevo. Esto ha sido Entre Entre Traumas. Traumas.